Vamos a catar ahora el Pitacum Aurea 2017. Este vino está exclusivamente elaborado con esa pequeña parcela en el paraje de Finca Areisola, una cepa con unas viñas más que centenaria, con más de 100 años. Y bueno, esto es otra dimensión de la mencía, esa mencía pues concentrada, con esa producción por cepa tan pequeña, ¿no? de apenas un kilo y muchas cepas ni siquiera. En la nariz la complejidad es mucho mayor, sigue manteniéndose la mencía, pero la versión de la mencía aquí es de una fruta mucho más madura, que no llega a ser compotada, pero madura. Es una viña que dejamos madurar muy bien y eso se refleja muy bien ahora al catarlo en la nariz, con esas frutas negras bien maduras, que no llegan a ser pasificadas, pero bueno, sí muy maduras. Y después, bueno, todos estos aromas terciarios ya que van desarrollándose en la botella. Es una cosecha 2017 y los matices de una madera un poco más presente en este momento que en el Pitacum, pero de una madera de muchísima calidad, que le dan muchísima complejidad y matices en la nariz. Bueno, en la boca es sensacional. ¿Cómo entra? Entra dulce, te envuelve la boca, notas la fruta madura, los matices de la madera nueva, que es verdad que se notan, los taninos, un poco de astringencia, pero una astringencia que da tensión al vino, ¿no? que mantiene el vino ahí en el aire, ¿no? Y después, como siempre digo, con un final y una sensación fresca que hace el vino, pues que apetezca otra vez volver a echarse otra copa. Bueno, yo creo que es un vino fantástico. Este vino, ya por decir algo más de él, es un 2017, pero es una añada también bastante buena. Lo podemos guardar y lo podemos dejar no 2 años, 4 ni 5, podemos beberlo dentro de 10, de 15 años y vamos, esto es total garantía para dejar, guardar y disfrutar dentro de esos años.